Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente bienvenidos a la segunda versión de la reunión anual de enología vinculado con sonoridades. Tengo el gusto de presentar para esta ocasión al señor Fernando Fuentes. Es nacido en Gallagua, terminó sus estudios en SEMA, es sociólogo de la UMS, tiene una maestría de estudios de la cultura de la UAPS Quito. Su interés por la cultura se plantea desde el metal como centro de análisis y discusión. Neiva Fuentes Sánchez, socióloga de la UMS, maestría en ciencias políticas de la Flaxo, Ecuador. Su interés por investigar la acción colectiva y movimientos sociales desde una perspectiva crítica, tanto teórica como metodológica. Ellos van a preparar están preparando una ponencia vinculada con el Seremos Causas del Final, música, mujeres y subversión. Adelante, por favor, tienen 20 minutos de exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio quiero agradecer a los presentes y sobre todo a la RAE, ¿no?, por darnos esta oportunidad de mostrar un poco de lo que hemos hecho. Vamos a comenzar. Como hemos visto, la música, desde esta manera se le ha planteado que es una forma que está relacionada sobre todo a diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces la música tiene un potencial, digamos, de poder analizar la sociedad. Como sociólogos nos planteamos eso. En nuestra investigación que nos hemos planteado es, digamos, ver esta relación entre mujer, metal y subversión. Y los aspectos más relevantes que nos han llamado la atención, digamos, es cómo la mujer siempre ha estado presente en relación a la música desde antes, como los mismos exponentes nos han mostrado, ¿no? Y su uso ha sido de diferentes formas igual. Por ejemplo, ha habido formas incluso de sanación, formas de terapéutica, formas de protesta, se lo ha usado de muchas formas, ¿no? Algo que igual nos ha llamado la atención en los últimos estudios sobre música y metal específicamente, y mujer, es, digamos, la forma en que se lo plantea, digamos, a la mujer dentro de este espacio, siempre con connotaciones de negatividad o con connotaciones de invisibilización, ¿no? O sea, siempre se ha visto eso. Cambiarle. En relación a eso, o sea, la mujer dentro del metal siempre se ha presentado también digamos, en relación a otras mujeres de otras formas. Como se puede ver, el metal ha sido, digamos, una forma, o la música, el metal sobre todo, ha sido una forma de posicionamientos de otras formas de ser, digamos, o de posicionamientos de que una mujer puede hacer también otras cosas. Entonces ahí vemos, digamos, cómo se ha presentado la mujer dentro del metal, o se han presentado ellas como dentro de este espacio que es el metal, ¿no? Ahí hay diferentes, digamos, artistas desde la época de los 70 hasta los 80 más o menos. ¿Puede cambiar? Hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo, digamos, nos hemos planteado esta investigación. Buenas tardes. Bueno, solo como advertencia, nosotros estamos haciendo esta investigación desde la música no convencional, así que por si acaso. Bueno, a ver, las preguntas que nos hemos planteado para este trabajo en específico tienen que ver con cuál es el posicionamiento de las metaleras en la producción cultural del underground boliviano, ¿no? Desde cuándo se da la presencia de las metaleras en la escena underground boliviana y cuáles son las características de expresión e identificación de la producción cultural de las metaleras, ¿no? Esas son nuestras preguntas principales de este trabajo. La metodología que hemos usado, y creo que esto es lo más importante que queremos mostrarles, o bueno, darles a conocer,
hemos partido inicialmente esta investigación cuando nos hemos planteado desde las teorías feministas, ¿no? Porque pensábamos que el investigar mujeres sobre mujeres, etcétera, necesariamente tenía que ser desde las teorías feministas, teorías del género, etcétera. Y la pregunta que ahí nos habíamos planteado en un inicio era si podría ser el Ander un territorio también para la liberación de las mujeres, ya que desde estas teorías se plantean que las mujeres somos oprimidas, digamos, ¿no? Todas las mujeres. Sin embargo, en nuestro proceso de investigación, hemos visto que las teorías, los conceptos, las categorías de las teorías feministas y de las teorías de género no se adecuaban a lo que nos estaban respondiendo las metaleras, ¿no? Y hemos tenido que cambiar, ¿no? Cambiar las preguntas, cambiar el enfoque, ¿no? Entonces ahí hemos decidido entrar con lo que es la teoría fundamentada, que es un método de investigación cualitativo, que plantea partir de los datos, no de la teoría, ¿no? Sino partir de los datos y a partir de los datos sacar categorías o conceptos y posteriormente teoría desde los sujetos de investigación, ¿no? Entonces lo relevante ahí, o sea, en esta metodología es los datos, ¿no? Que los sujetos de investigación nos están proponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos dicho, bueno, ya no vamos a entrar desde las teorías feministas, sino desde la sociología de la música, porque eso es lo que a este grupo de mujeres les articula, ¿no? Es la música, no tanto el ser mujeres, el sentirse oprimidas, etcétera, es la música. Entonces, hemos cambiado en ese sentido, y la música la sociología de la música, desde la perspectiva de Adorno, quien hace una sociología de la música como crítica social, ¿no? Él, por ejemplo, plantea que la música va a mantener una relación más directa con la sociedad cuanto menos auténtica sea. ¿Qué significa esto? Que la obra, ¿no? la música, que queda ligada estrechamente a la sociedad, es aquella que ha sido manipulada por la estructura social, es decir, creada a su imagen y semejanza, aquella que ha sido construida por la cultura de masas para su fácil comercialización. En cambio, la música que consigue escapar de las garras de la cultura de masas será una obra auténtica, pero tendrá que pagar el precio de no tener nada que ver con la sociedad, ¿no? De verse marginada, apartada, ¿no? Entendida únicamente por una minoría, ¿no? por una minoría de gente que aprende a valorarla. En nuestra metodología también hemos entrado, digamos, como investigadores desde la etnografía. Etnografía. ¿En qué sentido? En que nosotros como investigadores lo que queremos, bueno, en realidad lo que no queremos, ¿no? Es interpretar lo que ellas están diciendo, ¿no? Porque ellas pueden hacer, de hecho ellas lo hacen, ¿no? No queremos interpretar su realidad, no queremos representar, nosotros no estamos aquí como representantes de las metaleras, ¿no? Y no queremos darles voz, tampoco, porque ellas pueden hablar, de hecho lo hacen, ellas hablan por ellas mismas y para ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es un poco el aprendizaje como investigadores, aprender a escucharles, oírles, ¿no? No como autores de algo que solo tiene sentido cuando nosotros interpretamos o reinterpretamos su realidad, ¿no? Ahí un poco hemos entrado también en la línea que Elvira Espejo trabaja en su metodología sobre los estudios de los textiles andinos. Al plantear, ella por ejemplo plantea, ¿no? Y hace una crítica, cómo es que categorías occidentales europeas se han adaptado a los estudios de textiles en las comunidades andinas, ¿no? Y estas tejedoras no se sentían identificadas con esas categorías, ¿no? Porque han sido adaptadas desde afuera. Y un poco más o menos en esa línea nosotros también hemos planteado esta investigación. Nosotros como investigadores no queremos readecuar, ¿no? A categorías occidentales de las teorías sociológicas. Lo que más bien planteamos es ni siquiera rescatar sus categorías, ¿no? Sino enunciar sus categorías, ¿no? Hacer eco de la terminología Ander que ellos tienen, ellos tienen, ¿no?
Eso en cuanto a la metodología, ¿no? Y antes de pasar a los hallazgos, si puede poner play. A ver, perdón, todavía. Hasta ahora hemos escuchado una música, o sea, la música nuestra, ¿no? Pero también esto es parte de lo nuestro. Y supuestamente, o no supuestamente, como dicen toda la musicología, la música tiene el poder de modificar la realidad. Entonces, a ver, veremos si de alguna forma los videos pueden modificar al menos esta realidad en que estamos. Nada, ¿no? Creo que necesitamos otro video, un segundo video, por favor. Nada, siempre uno más, porfa. Último video más. Bueno, no, hasta ahí, está bien. Bueno, a ver, con respecto a los videos, lo haremos más, lo trataremos de ser más dinámico. ¿Qué se les ocurre sobre estos videos? O sea, ¿qué piensan? O sea, ¿qué pueden decir sobre estos 3 videos? Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Alguien? Sí, por favor. Desfase de la energía de los jóvenes, que así, pero para mí no tiene sentido. Gracias. Obviamente un mensaje subliminal, ¿no? Existe un mensaje subliminal, depende a qué tipo de público llegue. Por ejemplo, la cumbia chicha, que ha proliferado en nuestro medio, ¿no? Incita al alcoholismo. En muchos casos, si ustedes escuchan, ¿no? Cerveza tomaré y no sé qué, ¿no? Y a mucha gente le gusta ese tipo de música, incita al alcoholismo. O sea, hay un mensaje subliminal, igual que esta que están proponiendo ustedes, este rock pesado, ¿no? Unas 2 más, porfa. Sí, yo creo que es un poco fuera de lugar decir que la cumbia chicha te lleva a tomar, ¿no? Así que desconociendo toda la importancia cultural también que tiene y que muchos de nosotros hemos criado en chicherías con esa música y no sé por qué no hemos resultado alcohólicos, así que por ahí un poquito, por favor. Pero sí, corroborando un poco, creo que sí estoy de acuerdo en que es como para los públicos, ¿no? Es como las ahora diversidades sexuales y demás, o sea, no tenemos mucho derecho a contrarrestar siempre y cuando no nos obliguen a ser parte de ello, ¿no? Gracias.
A mí me gusta, me estaba enganchando en el segundo video. Me gusta porque igual es otra manera de escuchar la música y corporizarla también, ¿no? Porque uno cuando escucha esta música quiere moverse, la cabeza, todo, ¿no? O sea que me parece que es una manera subversiva también de entrar en escena, no solo con la música, sino el cuerpo y los sentidos que va adquiriendo en lo que están queriendo decir, ¿no? Como, bueno, en Argentina, por ejemplo, el rock es la identidad nacional, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Después, porfa, ya, no nos va a dar tiempito. Gracias. Sí, cortito. No, así, pero. Chiquitito, Ya, así. ya. No, en realidad la música esta es, yo creo, el conjunto de sonidos del cual hay que entenderla. Yo sé que quizás un poco más fuerte de lo que es, porque el grupo Guara que conocemos también empezó de esta manera y cómo ha ido transformándose. Gracias. Ya, gracias. Hasta ahí tenemos ya. Me hubiera gustado tal vez investigar con ustedes, pero hasta ahí está bien. Ya, aunque no apunta tanto nuestra investigación a lo que han dicho, pero me parece muy interesante sus observaciones. Ahora vamos a ir directamente a los hallazgos, cortito. Bueno, respecto a los hallazgos, habíamos centrado en estos puntos en específico. Uno, sobre el lado oscuro que las metaleras quieren mostrar, y es algo que se ha negado, por así decirlo, por las investigaciones principalmente, ¿no? O sea, y las metaleras dicen que la esencia de las mujeres, de verdad, en realidad la verdadera esencia de las mujeres es mostrar, ¿no?, este lado oscuro, el lado radical y sádico de las mujeres, que también lo tienen, ¿no? Así muy resumido. Entonces, la perspectiva de las metaleras tiene que ver con esta esencia, ¿no?, que tiene que ver con lo oscuro, con lo sádico, con lo rudo, ¿no? Y bueno, para eso quiero rescatar algunas citas que hemos encontrado en nuestras entrevistas. Una de ellas, por ejemplo, dice: era una expresión así oscuro en ese momento, nos gustaba platicar mucho y conocer acerca de las artes oscuras, de las ciencias oscuras. Entonces era eso, expresarnos en un ambiente más selecto, en un ambiente no contaminado con cosas modernas. Otra de ellas hace referencia, ¿no?, al metal extremo, como el estilo de sacar la voz gutural, hacer scream glow, no era común, ¿no?, entre ellas. Y los sonidos de las guitarras también eran sucias. Entonces es un gusto adquirido por este tipo de estilo musical, ¿no? Y esto tiene que ver también, ¿no?, con los usos del under, ¿no?, de las metaleras, que tiene que ver con estetizar, digamos, ir contra lo estético, ¿no?, contra lo fino, contra lo bonito, ¿no?, romper con estas normas, no solo de vestimenta, ¿no?, sino también con las normas, reglas musicales. Si ustedes, y bueno, como muchos lo han percibido, son ruidos más fuertes, ¿no?, más desgarradores, la voz, la música, los sonidos, es intencional, ¿no?, es intencional, porque ellas eso es lo que quieren expresar y mostrar, ¿no? Y también tiene que ver con el pensamiento crítico y lo anticomercial esencialmente, ¿no? Y bueno, sobre las metaleras, ¿no? En realidad hay tres condiciones para, por así decirlo, definir o ser una metalera, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento musical, ¿no? Tienen que conocer la música, pero es un proceso, ¿no? Por lo general inician con escuchar música heavy metal, que es como lo más suave, ¿no? Y van avanzando, digamos, a lo más radical, ¿no? Y lo más radical tiene que ver con el metal extremo, que es el thrash, el death, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener un conocimiento musical, ¿no?, sobre todo este proceso. Tienen que tener constancia, ¿no?, es decir, mantenerse en la escena con su producción cultural, a pesar de todas las circunstancias, ¿no?, a pesar de la edad, a pesar del trabajo del estudio, incluso de la maternidad, ¿no?, en las mujeres. Entonces, la constancia es una de las condiciones, ¿no? Y estas dos condiciones da paso a la tercera, que es el reconocimiento grupal de pertenencia, ¿no? Si tienen constancia, si tienen todo este conocimiento, el grupo, o sea, su grupo les va a dar un reconocimiento y van a decir: sí, estas son metaleras, ¿no?
Fuera de eso, digamos, otras condiciones como ser mujer y no sé qué, no es. Los siguientes hallazgos son igual, pero pasaremos al siguiente punto. Vamos a ir directamente a las discusiones. Perdón. Bueno, un poco las discusiones que hemos podido encontrar es en relación a la categoría o al concepto de mujer, ¿no? Como inicialmente les habíamos mencionado, esta categoría, este concepto no determina a las metaleras, ¿no? Y esto, bueno, con toda la revisión que hemos hecho de las teorías feministas, por ejemplo, ¿no? Este concepto de género, que las feministas lo han trabajado muy bien, eso no lo negamos, ¿no? Pero ellas no buscan una identidad dentro del grupo como mujeres, por eso no usamos el concepto de mujeres metaleras, sino de metaleras, ¿no? Porque este concepto que tiene que ver con la identidad de género, que es una construcción, etcétera, no es determinante en ellas, ¿no? Sino tiene que ver más con esta ruptura que habíamos dicho, ¿no? Con las reglas en estos ámbitos. Y también respecto a las demandas, por ejemplo, demandas de todas las feministas que existen, ellas tampoco se plantean, ¿no? O sea, primero no se plantean esta cuestión de la opresión como mujeres, sino una opresión más general del sistema, pero no es que se agrupan como mujeres y reivindican y van a decir nosotros queremos derechos, nosotros queremos inclusión en este espacio, ¿no? No, si bien hay algunas que están de acuerdo con esto, pero es de manera individual, no es de manera colectiva. Entonces, lo que a ellas les aglutina, les articula, es el gusto y la pasión por el metal. Eso es lo que les va a determinar para ser parte de esta escena y estar y participar ahí, ¿no? ¿Ahí, directo? Bueno, por el tiempo, directo a las conclusiones. Las conclusiones principales que hemos podido encontrar en este trabajo es que el underground boliviano es un espacio de rebeldía de las metaleras, ¿no? El arte negro de las metaleras es esencia del under, ¿no? Estos dos conceptos de manera general, porque bueno, son varios también puntos que hemos podido encontrar, pero por el tiempo no va a ser posible desarrollar. Gracias. Hasta aquí posiblemente no haya nuevo, pero lo más interesante de esto, digamos, es cómo interpretar esa realidad. Lo que hemos tratado de hacer es, digamos, encontrar conceptos que ellos usan, categorías que ellos usan. O sea, las personas, como dice básicamente la cualitativa, o sea, tenemos que encontrar conceptos con los que ellos y ellas se mueven, ¿no? Entonces hemos empezado a escuchar desde, digamos, a leerlas o a escucharlas desde esas mismas voces que se manejan ellas, o ellos igual. Por ejemplo, ahí el arte negro. ¿Por qué arte negro? O sea, el arte negro no se refiere pues al arte blanco comercial. Eso difiere mucho. Ellos y ellas manejan bastante en todo, digamos, en sus producciones culturales en términos convencionales, ¿no? Para ellos es un arte negro. Entonces ellos empiezan a manejar, digamos, los fanzines, las producciones, la música mismo, no llaman pues normalmente como se podría llamar música, o sea, han cambiado esos términos incluso de metal, de rock, todas cosas, ¿por qué? Por arte negro. Manejan arte negro, manejan términos como destrucción, manejan términos como literatura oscura. O sea, solo desde ahí vamos a poder entender y tratar de escucharlos cómo más o menos, o cómo piensan ellos, y desde ellos, ¿no? Y no como nosotros lo vamos a interpretar, porque es fácil interpretar, vas a una realidad, hagas una teoría, vas y empiezas a reducir, a interpretar desde esa teoría y dices, incluso si se dan cuenta, manejando incluso sus propios conceptos, no se va a interpretar como ellos. Por ejemplo, cuando manejan Ayllu, incluso no van a definir todo eso, pero incluso su interpretación va a venir desde un marxismo, por ejemplo, o desde un feminismo, ¿no? Entonces, no, de nada sirve, digamos, agarrar los conceptos y describir en términos que no son propios de ellos, ¿no? Entonces, más o menos hemos tratado de hacer eso,
O sea, de que ellas hablen desde sus conceptos, desde su propia literatura, desde su propio arte, en otras palabras, ¿no? Y lo que finalmente nos hemos planteado, digamos, más o menos como una forma de concluir esto, en términos, o sea, la música, como han visto en la exposición, se ha usado de diferentes formas, ¿no? Y les pregunto a ustedes, la música que usan, ¿para qué lo usan? La música que escuchan, ¿para qué lo usan? O sea, eso, digamos, sería una cuestionante para todos, no solo para mí, para ustedes, sino para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pido un voto de aplauso para Fernando y Neiva con este tema que es bastante interesante. Y bueno, las preguntas, sí, les van a pasar el micrófono, por favor. No, brevecito. ¿Ustedes, después de esta investigación, consideran que es perdón. bueno o malo para la juventud el metal rock? Bueno, le agradezco mucho, pero no romperemos las estructuras, les ruego. Por favor, haremos una ronda de preguntas. Sí, la segunda pregunta allá, por favor, la tercera pregunta allá. Y una cuarta más, y ahí quedamos porque el tiempo nos va a pisar. Buenas tardes. Cuando hace rato preguntaron qué opinábamos de la música que habían puesto, yo entendí que era un género musical que tenía su propio público, su propia cultura, ¿no? Y con todo esto que han ido desarrollando, entiendo algo más, ¿no? Sin embargo, como la música tiene que responder, o responde más bien a ciertos parámetros culturales, familiares, etcétera, es posible que no nos guste a todos el mismo género, ¿no? Es posible. Mi pregunta es, ¿qué caracteriza a los que se deleitan de la música metalera? ¿Cómo yo me identifico como grupo o qué ideales hay detrás de ser partícipe del deleite de este género musical? No sé si me dejo entender. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Sí, gracias por la exposición. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Seguramente por el tiempo, la categoría que ustedes han lanzado como metalera da como un concepto, digamos, sumamente definido, ¿no? Entonces, yo creo que en el movimiento más bien esta categoría tiene sus variantes y sus sin fronteras. Por ejemplo, pongo como ejemplo, la groupie, que no es metalera, entre comillas, es parte del movimiento y es parte del metal, ¿no? O sea, es considerada una mujer que puede ser metalera, ¿no? No puede ser solamente aquel que tiene conocimiento, etcétera. No sé si en esos otros ámbitos, dentro de lo que en el movimiento se da, ustedes han sacado otras perspectivas, digamos, de la metalera mujer. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Por acá había una última pregunta. Por favor, acá el señor de blanco. Bueno, hace un momento hubo una reacción ya quizá generacional de, bueno, no, así, ¿no? Pero, ¿y qué tal es la interacción, diría así, del público ante la presencia de las hermanas metaleras? Ustedes han mostrado varios videos donde se ve gente, ¿no es cierto? Y yo por lo menos lo que he visto es que como que hay un poquito más de concurrencia cuando están ellas. Muchas gracias. Adelante, por favor. El problema es que ya no tenemos tiempo. Por favor, bien concreto, les ruego. Bueno, gracias. Más que una pregunta es un comentario. Creo que lo valioso de este trabajo, más allá de la música metal o cualquier tipo de género, es lo que ustedes precisamente han hecho, ¿no? Es rescatar lo que ellas entienden, o como mencionabas, hacer eco de lo que ellas están interpretando, ¿no? Entonces creo que el valor de este trabajo está ahí, y en defender la idea como música o como fiesta, como una forma de rebelarse contra el sistema, pero no para volver al orden establecido después, sino para realmente accionar, para cambiar. Entonces, mi comentario va en ese sentido de felicitación, más allá de que nos guste o no la música, creo que eso es lo que se rescata. Gracias. Bueno, yo creo que ya les he respondido algunas preguntas. Lo que quería mostrar con el video, yo quería más o menos enfocarme en
si ustedes han visto alguna diferencia en esos 3 videos, o sea, eso quería plantearme, pero nadie me dijo que esto es diferente. O sea, los videos que se muestran, o sea, si a primera vista parecen iguales, pero ahí, si se dan cuenta, la primera, la vocalista es una mujer. En el segundo video, el vocalista es hombre, pero son igual, o sea, no hay diferencia, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos en la investigación es que dentro del metal no hay esa diferencia de género, se podría decir, que la mujer tiene que solo cantar o tocar cierto instrumento. No, la mujer aquí puede hacer cualquier cosa, puede tocar, puede cantar, puede tocar la guitarra, y si se dan cuenta, incluso ni siquiera se va a diferenciar, digamos, en la vestimenta misma, en el aspecto, más que la diferencia dentro del metal entre mujer y hombre solo se encuentra en el orden biológico, y no así, si se dan cuenta, no así en la música, en el sonido, y ni siquiera en la voz. El último video, si se dan cuenta, ¿cómo pueden decir, ella es mujer, ella es metalera o él es metalero? O sea, no hay. Y eso es lo rescatable de esto, digamos, ¿no? De no poder, de entrar, digamos, a veces entramos con categorías preestablecidas y siempre buscamos, no, aquí hay invisibilización, negación, o sea, esas cosas. O entramos con teorías marxistas y decimos, aquí hay opresión, aquí hay, y esas cosas, ¿no? Entonces, no, de eso se trata, de buscar, digamos, de entender a veces desde nada, o sea, desde ellos, y no ir con una teoría que en otras palabras nos garantiza la investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos ha provocado mucho este trabajo. A mí, por ejemplo, me hablan de sociología de la música y cuando escucho que cuestionan la modernidad, digo, el método parece que no va, ¿no? Entonces, pero obviamente esto es discutible, hay que generar nuevas propuestas. Yo quiero pedir un voto de aplauso para Fernando y Nelva por este trabajo que nos ha motivado mucho. Muchas gracias. Bueno, presento entonces a Juan Eliana Guzmán Miranda y Alan Pablo Galvez Fernández. Van a presentar Estar Siendo, Contracultura en la Música Chicha. Adelante, por favor, 20 minutos de exposición. Gracias. Allin sukaya y tukui cankunapa, tukun no canchespa, y mainaya kashanquiche, hualejiachu, hualejia puni. Bien, gracias por estar aquí, y sé que por la tarde es más difícil todavía sostener nuestras conversaciones y nuestras charlas. Nosotros vamos a hablar de lo chocho, ¿no? Vamos a ir a ese lado nuestro también, y estoy segura que de nuestros compañeros y compañeras que también viven el metal y el rock, que viene después con la música rock chicha, está presente. Bien, nosotros partimos de esta gran pregunta que es música chicha como contracultura. Nos hemos hecho esta pregunta no solo los dos, sino en Muyu y en colectivo, en colectiva, y estamos tratando de resolver precisamente esa pregunta, ¿no? Si la música chicha es contracultural y también si existe como tal la música chicha en nuestros territorios bolivianos. Ahí vemos algunas imágenes de este de esta vivencia actual que se hace de la música chicha, también ejemplos de música que tenemos representantes al respecto. Les mostramos el contenido que vamos a tener en la charla de hoy bajo 4 ejes, la mayoría con preguntas. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la cultura chicha? Después de tantos estudios, información, testimonios que hemos podido recopilar a nivel nacional e internacional, de esas percepciones de lo que vendría a ser la cultura chicha, sus conceptos y definiciones, desde nuestro yo más poético y chichero, lo hemos podido resumir en 2, ¿no? Primero cultura, luego chicha. Cultura vendría a ser el cuidado colectivo
de todo cultivo. Y chicha es el fruto que se transforma al fermentarse y que cumple su ciclo en espiral. Y definitivamente la música chicha está presente en nuestros territorios, pero con sus propias características. Ya sabemos nosotros y vivimos también la música chicha de nuestros hermanos geográficamente decididos y establecidos del lado de Perú, pero está muy relacionado con lo andino, con lo que nosotras y nosotros también somos y tenemos. Entonces, esta música chicha es un fenómeno cultural que permanece, se reexiste, se resignifica constantemente. Lo hacemos, ¿no? Desde hace varias décadas, eso es innegable. Y este análisis que hemos hecho en colectivo puede servir como lente para comprender ciertas dinámicas sociales complejas en ámbitos diversos de la memoria colectiva local, como la relación entre la urbanización y la ruralidad, aquello llamado ruralidad, la migración, esta movilización y la circulación territorial, las prácticas discriminatorias, la racialización, la etnización de las manifestaciones justamente culturales, la dinamización lingüística a partir de la lengua, en este caso quechua, la reivindicación generacional y más. Eso hace la cultura chicha, que también la hace integral, y encuentra su centro en un movimiento no solo musical, sino que radica en una dinámica sociocultural de alto contenido político. En nuestro estudio hemos tenido un enfoque cualitativo, autoetnográfico, básicamente, mirándonos hacia adentro y mirándonos, una vez más, lo repetimos constantemente, colectivo y en comunidad urbana. La metodología es totalmente autodidáctica, que sí que tiene muchas influencias desde la académica, pero es autodidáctica, desde el conocimiento, praxis que tenemos. Y refleja nuestras conversaciones desde la autogestión, desde esa visibilización y autoidentificación, desde la periferia y la urbanización, y viene y es desde nosotras, nosotros, nosotres, como seres andinas en movimiento dentro de un minibús con cumbia chicha a todo volumen. Les presentamos ahora algunos datos que están dentro de nuestras conversas y hemos preguntado a nuestros cumpas, a nuestras cumas, preciso desde dónde ellos están hablando, ¿no? Desde dónde ellos hablan de la cultura y resignifican la cultura chicha, la música chicha. Y como ustedes pueden ver en el recuadro, bueno, la mayoría proviene y es gente en movimiento, como lo han sido nuestros padres y abuelos. Entonces hay personas que han puesto su voz en este trabajo desde Santa Cruz, desde el Plan 3000, desde Sucre, Potosí, obviamente La Yacta está, el Alto con gran presencia y La Paz mayormente. Es importante como transversal también notar al pueblo como pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y ahí están la mayoría entre aymaras y quechuas quienes han estado en estas conversas. Y sí, desde su afirmación política, el 73% afirma precisamente que su postura desde la cultura chicha, música chicha, es netamente política. Entonces nos preguntamos ahí, ¿qué significa cholo, chola, chole incluso para ti? Y entre los porcentajes más altos de respuesta está que es la disidencia popular, ese diversa contracultural desplazado que reocupa, consistente en su chenco, ¿no? En esa mezcla, en ese ectu diríamos desde quechua también, desde lo chocho, lo virlocho, lo virlocha, lo jodido pero bien. Esa reexistencia que significa la reivindicación a causa del desprecio. Lo andino, ese ser que se autoidentifica con su ascendencia andina y otras cosmovisiones, que no solo tiene una identidad, nos decían.
Identidad en movimiento, precisamente, es parte de lo que somos como migrantes caminantes a las ciudades, hacia las urbes, y que estamos en constante recordar con el corazón de dónde somos. ¿Qué dicen sobre la cultura chicha, nuestros cumpas y nuestros cumas, desde los activismos? ¿Qué es fiesta popular? Es la cultura de compartir la fiesta, la celebración ritual, lo popular desde las calles y lo marginal también, la resistencia. Es esa resistencia al discurso dominante, ese encuentro también desde la fiesta, ¿no? Pluridiversa y obviamente ese carnaval de identidades que se entremezclan. Y como también sabemos, es una fusión cultural de estilos distintos, andinos, raperos, rockeros, cumbieros y más. Esa es otra característica de la chicha como música y como ritmo sonoro que confluye a muchos otros géneros. ¿Mi arte es chicha? Es una de las preguntas que hemos planteado a las y los líderes de los distintos colectivos con quienes hemos podido hablar. Y es una pregunta que se hacen constantemente ellas, ellos, ellas, tanto así que los conceptos varían, se podría decir hasta por temporada, depende también de nuestras emociones, ¿no? En el caso del movimiento hip hopero, al ser el hip hop, hip movimiento y hop conocimiento, la cultura chicha vendría a ser una forma de ser, pero a la vez de hacer, ¿no? Dicen que somos el reflejo de nuestras culturas y que compartimos desde lo popular el no adaptarnos ni adecuarnos a la norma impuesta. Por eso constantemente estamos en movimiento, nos estamos cuestionando en base al conocimiento que tenemos. Pero desde la cultura más que escucha la cumbia, sea la cumbia sureña, sea la cumbia chicha, la cumbia clásica boliviana, o en todo caso los tipos de cumbia que nos han influido en nuestra región, desde la cumbia colombiana pasando igual por la cumbia villera, nos comentan las compañeras y compañeros que están en la práctica constante de la cumbia, que desde ahí reivindicamos nuestro ser chocho, es decir, está en las calles, lo andino nunca ha dejado de ser popular y nos expresamos constantemente, sí, y a veces comentan las cumpas y los cumpas, nos expresamos desde la resistencia y desde la reexistencia. En cuanto al movimiento rockero, tanto el rock chicha que ha influido en nosotras, en nosotros, porque hay una escuela, como decía mi compañera, ¿no? Hay una escuela que ha derivado en otras escuelas más gracias a los estudios que se han hecho, ¿no? La música disco, derivando en la, llamémosle, cultura musical chichera, y la misma cultura musical chichera tiene distintas manifestaciones, como lo veníamos diciendo, hip hop, cumbia, rock, ¿no? En el caso del rock, pasa por muchas temporadas, tiene muchas matices y principalmente quienes ahorita se conservan y a quienes hemos podido hacer las respectivas preguntas y que nos manifiesten sus sentipensares, líderes de bandas, productores de bandas y principalmente gestores de eventos y productores de movimientos, por así decirlo, de rock chicha, que nunca están alejados de los otros géneros, que nunca se cierran a compartir con el hip hop chicha, con la cumbia chicha y con otros géneros más, nos dicen que es parte de nuestras raíces, nos reivindicamos desde lo andino, es parte de nuestras raíces porque somos tierra, somos chochos, chochas, y somos cholos, cholas, chotos, chotas, y nos sentimos orgullosas y orgullosos de serlo. Y por último, desde el artivismo más amplio, que pasa mucho por las artes gráficas, que es una de las muestras identitarias más fuertes que tiene la cultura chicha,
desde el diseño gráfico, el diseño del lettering, las mismas ilustraciones chicheras que podemos encontrar, es un planteamiento de reexistencia constante, desde un pequeño dibujo hasta un mural o un graffiti. Dicen, pintar refleja la realidad de la mayoría de las personas, de la gente, de los seres desplazados y desplazadas. La chicha es parte de mí como yo soy parte de la chicha. ¿Puede ser considerada un movimiento contracultural? Pues existe la chicha y hay la otra chicha. La otra chicha es la que proviene de la otredad, justamente. Se plantea en contra de lo establecido dentro y fuera de su propia cultura y propone alternativas ante el consumismo planteado dentro de las industrias musicales principalmente y otras artes también. ¿Crees que tu arte chicha debería ser llamado contracultural? Y ahí hay una diversidad de respuestas. El 61% se reivindican como parte de un movimiento antihegemónico. Hay cultura chicha que lucha contra las hegemonías establecidas y hay otra cultura chicha que se aliena a este tipo de hegemonías industriales establecidas. El 22% nos señala que es solo una cultura, no la plantean como un movimiento contracultural. Es decir, dicen, es una cultura, sí lo es, pero también es muy popular y es parte de la cultura nuestra, de nuestros territorios, de la cotidianeidad. El 12% nos comentan que es netamente una manifestación comercial. Dicen, no es contracultural, siempre ha sido parte de la cultura originaria boliviana, era invisibilizada y ahora no. Y el 5% dice que se debe mantener natural la cultura chicha, ¿no? Dice, se debe mantener natural, sería demasiado pretencioso querer complicar tanto algo tan genuino y natural, querer darle tantas vueltas, es reflejo de una visión occidental. Ahora vamos a ver los motivos del uso de la lengua indígena, que ha sido también una transversal. Lo ponemos porque la mayoría de los compas y los kumas lo han reflejado así. Y bueno, un 37% dice que utilizan en su arte el quechua, sobre todo, como parte de una reivindicación y memoria, y también como una identidad colectiva, desde su familia, ¿no? Ese reconocimiento. También ese revivir de las lenguas para que no se pierdan, para que no se mueran. Y un porcentaje mínimo afirma que es parte del reflejo de su país y que lo utilizan como parte de lo que ahora es cool y está de moda. Entonces, el estar siendo contracultura en la música chicha. Este estar siendo, ¿qué significa desde estas nuestras conversas? Nos da a entender desde el accionar también que es comunidad, y esta comunidad urbana que trata de romper patrones de la individualidad y es parte de la respuesta hacia la modernidad desde nuestra visión colectiva. Estar siendo, estar haciendo constantemente. Y son estas acciones, preciso, que se producen en sí mismos y en permanentes actos, acciones como la producción artística, en medio de esa comunidad en movimiento. Estas experiencias no están dejando de lado los vínculos. Estos vínculos que, como decía Alandino, son resignificantes y son desde el sentir convivir, que es otro concepto también que ha ido surgiendo desde la acción. Y bueno, también existen estrategias de cuidado, porque es un movimiento diverso, pero también desde esta contraculturalidad es que estamos contra la hegemonía, ¿no? de esta modernidad que por los sistemas opresores que vivimos constantemente, nosotros nos hemos hecho varias preguntas y una de ellas es cómo respondemos ante esta modernidad en la que vivimos también.
Entonces, la yapita musical la dejamos para otro momento, en otros encuentros y otras conversas. No alcanza el tiempo. Les damos muchas gracias por escucharnos y estamos prestos a sus preguntas o opiniones también. Gracias. Bueno, otra investigación bastante sugerente, ¿no? Tienen ustedes ahora la palabra para las preguntas, por favor. Acá hay una pregunta. Buenas. Me gustaría saber si esta información, de dónde proviene, es accesible a todo el público, porque como bayuno, algunos datos, algunos términos y algunas definiciones no me identifican, y estoy, digamos, muy ligado a mucho del movimiento. Entonces, de repente es porque la región en la que se ha elaborado el estudio no es precisamente mi región. Entonces, creo que sería bueno también clarificar esos datos, ¿no? O sea, la música o la cultura chicha es así en La Paz, es así en Cochabamba. Sé que es muy amplio, pero para no hegemonizar, digamos, y porque esto es un estudio, me parece estupendo el estudio, todo el trabajo, la gráfica es impecable y representa realmente lo que es o lo que entendemos por. Pero sería, creo, importante hacer eso, no hegemonizar la información y aclarar eso, porque este va a ser un documento base para todo lo que venga más adelante. Gracias. Muchas gracias. Por acá había una pregunta. Allá, por favor. Primero ahí, por favor, y luego acá. En la misma línea, hace rato yo decía que en el país, hace rato por las ciencias sociales, ¿no?, se ha empezado a dividir entre tierras altas, tierras bajas, nomás todos los análisis. Y en la escuela por lo menos hablaba antes de altiplano, valles, trópico. Un poco invisibilizamos a ratos a las tierras medias, y eso hay que tener cuidado. Eso lo digo porque evidentemente yo me preguntaba lo mismo, cuando usas términos, por ejemplo, de virlocha, de chocho, etcétera, ¿no ve? Aquí no hay eso. Y en los ejemplos veía yo, por ejemplo, ponían Ronich, Iberia, Ronich es la tendencia peruana del chicha, chicha, por lo menos así aquí visto desde Cochabamba, así más o menos lo miramos, ¿no? Y de Cochabamba, por ejemplo, hay grupos como, ¿qué les digo yo?, Histeria, como la cumbia bonita de Caral, por ejemplo. Eso estará en esta lectura que están haciendo. Habría que un poquito, me sumo a lo que decía aquí el compañero, es bueno para que no quede esta lógica de altas, bajas, ¿no? Las tierras medias creo que tienen un lugar importante en la construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y de esta multiculturalidad. Muchas gracias. Acá, por favor. Yo voy a ir un poco al lado académico y quería preguntar, tenía algo, en realidad ven una resistencia respecto a un discurso hegemónico dominante en esto, y lo digo ¿por qué? Porque resistencia, para empezar, tiene una connotación de pasividad, ¿no? El que resiste es el que se defiende, no es el que trata de alcanzar un poder, por un lado, y por otro lado yo lo considero romantizado, porque uno, al reforzar su identidad como chichero, no hay una intencionalidad de resistir, ¿me entiendes? Es simplemente de demarcarse. Y por otro lado, yo creo que lo que hay más bien, y no sé si me pueden corregir en eso, es un componente de búsqueda de algo que me represente. ¿Por qué no esta música? Porque no me representa simplemente. ¿Por qué? Porque él decía los Ronich, ¿no? Yo puedo hablar de los ovnis, el minero que sí te representa, digamos. O los brothers con añoranzas que representa al migrante también. Y hablar de hip hop respecto a lo cholo, tengo mis observaciones, porque el hip hop es una ejecución de ese género en Bolivia a partir de la vivencia de cada uno. Que haya un hip hopero que se llame el cholo, marraqueta blindada, sigue siendo hip hop, pero es un hip hop a partir de mi vivencia como paseño, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que tengo, si es que en realidad existe eso como de resistencia o es algo romantizado, que en realidad lo que hay es que resistencia implica una intencionalidad de resistir, ¿me entiendes? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, la chicha no es hegemónica, porque entramos al minibús, entramos a la flota, entramos al camión y en todo lado escuchamos
A mí me parece que no es tanto contracultura, sino más bien es la cultura hegemónica en este momento. Sí, justamente era la pregunta en la exposición, ¿no? ¿Qué movimiento dentro de la cultura chicha es contrahegemónico? ¿Cuál es el movimiento o los movimientos dentro de la cultura chicha que se reivindican antihegemónicos? ¿Y cuáles son los movimientos que se alienan a las estructuras hegemónicas para un beneficio principalmente individual? El estudio que nosotros hemos hecho dentro de los diálogos principalmente, cara a cara que decíamos, planteados con Juanache y con todos los colectivos y las redes que se ha podido hacer esto, incluidos músicos, productores de eventos, gestores y mucho más, es gente que se reivindica desde lo antihegemónico, que su arte no solamente es arte, sino es política. Entonces, esta reivindicación no depende tanto del sector, como decían los compañeros, ¿no? Depende mucho desde el ser, sentirse para reivindicarse, y el hacer también, ¿no? El ser y hacer, el entender que desde el yo artista no solo soy artista, sino también soy político, soy activista y soy el gestor de plantearme ante las hegemonías, ¿no? Ante las hegemonías establecidas dentro de la misma cultura chicha, sea en el caso de la música, sean los grupos más conocidos que habíamos dicho, ¿no? Desde el norte Potosí, pasando por Cochabamba y ¿por qué no también por La Paz? Y también cómo nos planteamos desde la contracultura chicha, desde estos tejidos que se vienen haciendo, ante no solamente las prácticas hegemónicas que están dentro de la cultura chicha, sino también fuera. Y cómo otras personas, otros movimientos, principalmente la industria, se aprovecha de lo que vendría a ser el grande de la cultura chicha y quiere justamente beneficio propio desde las industrias estatales, no estatales, multinacionales y más, y tergiversan lo que decía el compañero, ¿no? Es el que yo soy así. No es que intencionalmente o por molestar a alguien o por creerme algo y porque está de moda ahora voy a practicarlo. Yo soy así. Esa va principalmente la respuesta a la primera pregunta y un poquito a la última. Sí, respecto a lo que decía el compañero sobre justo grupos como Iberia, que también han mencionado los ovnis como parte de esta nuestra identificación, autoidentificación también. Sí, nosotros desde los ámbitos más generales se ha considerado esta música como parte de la cultura chicha, como Maroyu, ¿no? Que ahora recién, o sea, siempre ha estado en el ámbito popular, siempre, porque siempre ha sido. La música chicha es parte desde nuestras conversaciones, no vamos a decir grandes investigaciones porque tampoco estamos apuntando a eso, la verdad, más es desde la experiencia nuestra, pero también desde estos compas que son ¿no? apasionados por la música, desde los vinilos y demás, recopilación y la historia, esa memoria colectiva que nosotros y nosotras tenemos, que vamos conversando sobre esto y decíamos, existe una diferencia sin, tal vez haciéndolo, pero sin quererlo en el fondo, hacer esta distinción de qué es música chicha y que, por ejemplo, no sé si todos y todas lo tienen en la memoria colectiva, pero la música disco boliviana, ¿no? ¿Qué es la música disco boliviana? Nosotros en conversaciones hace no mucho decíamos la música disco boliviana es única y tiene su raíz en el huayño, que también es parte de la música chicha. No sería música chicha y no sería nuestra si no tuviera esa raíz, ese centro que la hace desde el huayño, desde los calampeos, desde el Quinzatemple del norte Potosí, por ejemplo. Maroyu es Maroyu también por esa mezcla, por ese enraizamiento que existe. Entonces,
volviendo al punto, creo que es importante que sigamos nosotros informándonos también desde la práctica y sabiendo, conociendo desde esta memoria colectiva, qué estamos entendiendo por música disco boliviana. Primero, se los dejo ahí como tarea porque es parte de nuestra tarea también, porque nosotros decíamos y afirmamos que una de las variantes es la música chicha boliviana, que no es como la peruana. Iberia y demás otros grupos tienen también sus propias características y realmente es desde lo boliviano. Ahora, no hemos hecho nosotros las consultas ni estas conversas con esos grupos top, ¿no? Con esos grupos que están en el minibús como tal, porque sobre todo Marollo y otros recién están tomados en cuenta. Por ejemplo, en la Faith Cobol de Cochabamba, ¿hace cuántos? O sea, es la primera vez que se los llama a uno de los Marollo como grupo para presentarse en ese escenario enorme, ¿no? Pero son populares y les pagan muy bien en otros espacios. No es que no hacen plata, lo hacen muy bien, pero desde nuestros espacios es precisamente, si quieren, lo underground. No es esa música chicha que está en el top y que ahorita está de moda y que llega a Feicobol y que tiene sus chiquillas y chiquillos. De hecho, por eso es contracultural también, porque desde nuestros espacios estamos haciendo crítica ante el, por ejemplo, uso del cuerpo de la mujer y de las letras, ¿no? Hacemos análisis de las letras también. Claro que nos vamos a bailar, claro que nos vamos a, ¿no? Pero no podemos dejar de sentipensar con eso que tenemos. Y en el término resistencia, sí, justamente por eso en la exposición hacíamos referencia a la reexistencia, porque de hecho nosotros sí estaríamos cayendo en una hiperromantización, digamos, de todo lo que hemos expuesto, sino también si no cuestionaríamos esos términos a utilizar. Pero los participantes lo han puesto, ¿no? Como término, desde su experiencia. Claro. Sin siquiera también saber el concepto, como estamos manejando ahora, interculturalidad, descolonización, qué sé yo. Les decíamos por eso, desde la práctica, y ya poco a poco iremos cirniendo y también iremos sentipensando mejor todo esto, ¿no? De eso se trata, de seguir en autocrítica y seguir conversando constantemente, haciendo desde la práctica. Eso creo que. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Quiero pedir un voto de aplauso a Juana Guzmán y a Alan Galvez por esta exposición. Muchas gracias. Bueno, la ponente Paola Kenta Flores, es estudiante de la carrera de Sociología de la UMSA, de la ciudad de La Paz, y egresada de la carrera de Trabajo Social de la misma universidad. Ella ha preparado para esta ocasión el tema Chamuchina musical, superposición simbólico-industrial en el rock chicha. Adelante, por favor, tiene 20 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, para empezar, creo que ya las dos ponencias anteriores han dado mucha contextualización acerca de lo que voy a abordar y eso me parece interesante, y muchas de las preguntas espero que sean respondidas por mi ponencia, espero, la verdad. Bueno, en el transcurso de este año he realizado una investigación y bueno, la he denominado, ahorita les voy a explicar mejor, la he denominado, como ya decía, Chamuchina musical, superposición simbólico-industrial en el rock chicha. El siguiente, con esto le marco. La flechita. Eso. Ya. Bueno, la pregunta que me ha llevado a desarrollar esta investigación, en primera, no quería comentarlo, pero creo que es necesario, es porque anteriormente yo ya había asistido a diferentes ponencias y también he asistido a presentaciones de música rock chicha. Entonces, la cuestionante que me ha surgido es esta, que es la siguiente: ¿cuál es la relación que existe entre las motivaciones ideológicas, estéticas y políticas de la producción musical con la necesidad de expandir la audiencia en el rock chicha? Esa es la guía. Y bueno, para desarrollar la investigación, la metodología que he utilizado es investigación cualitativa, específicamente con una banda de rock que tal vez la conocen, yo creo que sí, es la Logia Rock Chicha, que son de Sucre. He trabajado con ellos y con los consumidores que yo le denomino, o sus espectadores o público, como ustedes quieran decirle,
de su música en la ciudad de La Paz, específicamente, en un espacio de reproducción musical en allá conocido. Y bueno, las técnicas para el desarrollo que he utilizado son las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, porque como les había mencionado, he asistido a los eventos, no solamente en el transcurso del desarrollo de la investigación, sino mucho antes. Y la técnica bola de nieve, ¿esto a qué me ha servido? Tanto para llegar a los músicos, en este caso de la logia Rock Chicha, para contactarme con ellos y mediante ellos, bueno, contactar a otros, y también para los consumidores, o sea que yo no he elegido al dedo, puedo decirlo. O sea, he conocido personas, me han dado referencias, pero a la vez también en el mismo evento a quien he podido conversar, encontrar para establecer tal vez una diferencia, qué sé yo. Y bueno, voy a pasar directamente al análisis, bueno, y a los resultados que he obtenido de esta investigación. Y los resultados van en relación a la producción y al consumo, no solamente a la producción o al consumo, o sea, la relación que se establece entre ambos. Por eso también he estudiado a los músicos y a quienes lo consumen en La Paz. Y a esta relación, a la pregunta que yo hice, ¿cuál es la relación que se establece? Yo la he denominado superposición. ¿Por qué? Bueno, superposición es un término que yo he agarrado del arte como tal. ¿Cómo les digo? El significado que tiene hace relación a la unión de los elementos, nos dice, para que se los pueda estudiar en su complejidad. Pero para estudiar esta complejidad, primero debemos estudiar los elementos por separado. Estos elementos para mí son lo simbólico y lo industrial. Lo simbólico es lo que representa, lo que había dicho en la pregunta, lo que es lo ideológico, que creo que hace rato ya han hablado mucho, lo estético y lo político, o sea, esas posiciones que se tiene al momento de construir, supuestamente, o sea, entre comillas lo digo. O sea, hay una posición política, ideológica, ya puede ser indianista, puede ser feminista, etcétera, etcétera. Eso para mí constituye en su representación lo simbólico. Y bueno, lo industrial hace referencia a lo que viene segundo en mi pregunta, la necesidad de expansión, de expandir la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, en este punto surge una discusión, es lo que yo he podido primero analizar, la discusión de que en el sentido de cuando se habla, digamos, de expansión de un producto musical o un producto cultural, le diremos que en este caso va a ser la música, generalmente se va a incurrir y nos dicen, y bueno, algunos teóricos, bueno, en este aspecto yo he retomado mucho que es Adorno, pero no en su totalidad, sino cuando él nos habla de las industrias, ¿no? De las industrias en un producto musical, y es la necesidad de recurrir, ¿no? al mercado musical para expandir este producto como tal. Y bueno, también un poco retomando la teoría de García Canclini, que también podemos decir que está en la línea, ¿no? de Teodoro Adorno, en el sentido de que generalmente se asocia esta expansión, digamos, de espectadores y de audiencia a la incursión del mercado, o sea, al de generar estrategias para la venta de este producto. Estas estrategias pueden ser desde el marketing, la imagen misma, no solo la imagen como grupo, sino también la imagen de las personas que están en el grupo. En este caso, en la banda, digamos, podemos identificar que se presenta una característica peculiar, porque si bien no son rockeros que llevan chaquetas de cuero y demás, podemos decir que son personas que visten común y normal como todos nosotros, digamos, pero es igual constituiría una imagen. En el sentido de que, y bueno, también como les decía el marketing, pero por otro lado, y aquí establezco la diferencia, y hay un autor que yo retomé, y lo retomé bajo la necesidad de explicar lo que quiero decir, es Desserteau, Michel Desserteau, el que nos habla de, cuestiona esta idea de que todo producto cultural sea consumido, digamos, o subsumido, como lo dice Teodoro Adorno, por la industria.
él nos dice y nos propone, digamos, nos dice que no todo necesariamente va a ser consumido como tal, porque si bien algunas, o sea, pero se produce y los medios por los que se producen pueden ser serviles a la industria, los que lo consumen tal vez no lo van a tomar como tal. Entonces él hace una relación, en este caso él relaciona el arte, ya puede ser del cine, de la literatura y demás, y nos dice la lectura de quienes lo consumen, de quienes se apropian, son diversas, no es única. O sea, no podemos decir que como en la industria dice, o sea, tenemos este producto y todos lo van a consumir como tal, porque en este caso diríamos, porque estamos representando algo que es cuestionador y todos lo van a tomar como tal. Entonces él nos dice, este autor nos dice que va a haber diversidad de captación de ese mensaje que se puede producir, en este caso el rock. Y ante ello, ¿a qué quiero ir con esto? Es al sentido de que, y aquí puse abajo puse justo una cita de una entrevista que realicé a uno de los músicos y me decía, cuidar la imagen de la banda a partir de la ideología. Bueno, antes de eso me dio toda una contextualización, pero en el sentido de hablar de cuidar la imagen, creo que está reflejando la lógica que tiene al tratar de expandir, ¿no? O sea, su audiencia, una imagen que últimamente se ve reflejada por sponsors, por publicidad, presentación en canales, y todos estos aspectos que podemos analizar y ver son parte de esa necesidad de expandir, de incursionar en el mercado. Pero no podemos negar, y bueno, me ha parecido en esta cita muy genial ponerla, porque también nos dice a partir de la ideología. Tampoco podemos negar que existe esta presencia. O sea, hay una intención de comunicar algo. Y en ese sentido también, otra de las citas que no la he puesto porque me parece muy extenso, otra de las citas que puedo retomar y a partir de las entrevistas es el hecho de decir, yo me identifico con tal y yo quiero reflejar esto. Si yo tengo un dolor propio, quiero reflejarlo, y si se cuela en mis músicas, bien, me dice, ¿no? Entonces hay una intención de reflejar una posición, lo que yo estoy llamando lo simbólico que engloba todo esto, pero también está el aspecto del consumo, cómo esta intención de reflejar algo por los que componen, en este caso por los que producen, está asimilado de diversas formas por su público. Y en este caso sí puse las tres citas, están alrededor, y bueno, son tres que he escogido de varias que tengo, y algunos decían, todos llevamos intrínseco algo de nuestra historia y por ende buscamos cosas que tengan que ver con ello. Es una entrevista en la que me decían que les gusta esta música porque sí, les muestra lo que ellos son, su historia y qué sé yo, o sea, les ha atraído ese mensaje. Otras personas decían, no, es que me recuerda a acontecimientos del país, cuando hablan de, digamos, por ejemplo, el tema indio migrante, cuando hablan de otro tema, digamos, pancananitas y demás, dicen, me hace referencia a esta situación, o a mi vivencia como mujer, o a esta situación, a este hecho histórico, etcétera. Pero otras personas simplemente dicen, me gusta esta música porque es rock, porque es música, no porque necesariamente ellos me representen o no porque necesariamente yo me identifique con lo que me están transmitiendo. Entonces, ahí en estas, en toda, como les mencionaba, en la producción existe esta presencia de ambas posiciones, pero en el consumo por su público también está presente. Y esto sale, como les digo, de las entrevistas que se han realizado. Por último, creo que esta es una cita que también refleja algo. Nos dice, encontrar una cuestión pura purista es inoperante. Eso es un sentido de reconocer que algo puro no existe, y desde la interpretación, y bueno, creo que hace rato ya lo hablaban, no podemos idealizar algo,
o sea, no podemos incluso romantizarlo y decir necesariamente esto es contestatario y demás. Bueno, esto estas conclusiones las estoy sacando desde la entrevista que hice, desde las entrevistas que hice y desde la investigación. Romantizarlo o idealizarlo, o sea, cuando un producto musical, en este caso, quiere expandirse, necesariamente va a tener que incurrir a ciertas lógicas del mercado. Y en ese sentido no podemos asegurar necesariamente que todos van a, o sea, como hace rato, o sea, me ha gustado incluso la pregunta que hicieron, porque hemos visto la diversidad de respuestas. Es lo mismo que se ha dado. Y entonces ahí se explica lo que yo he denominado, como les decía, superposición, porque si bien no están juntas, por eso en las figuras no las pongo muy juntas ni tampoco muy separadas, porque está representando esa complejidad que se da tanto en la producción y en el consumo de este tipo de música. Y bueno, creo que con eso puedo terminar ahora y darles paso si tienen algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un voto de aplauso por la exposición. Bueno, tenemos la palabra. No hay preguntas. Bueno, a nivel metodológico, ¿cómo usted ha abordado este tema? Porque me parece bastante interesante lo que ha propuesto, ¿no? Ya, y como lo había dicho, es cualitativo y creo que tengo que expresarlo. Al inicio la población era bastante grande. ¿Por qué? Porque pasaban, ya les había dicho, he utilizado la técnica bola de nieve y me pasaban contactos de personas que vivían en Sucre, en Cochabamba, y realmente hubiera sido interesante, digamos, escuchar versiones, y me pareció interesante un comentario que hace rato lanzaron y decían, La Paz es una cosa, Cochabamba puede ser otra y demás. A mí me hubiera encantado hacer eso, pero el tiempo, o sea, encontrar a las personas es complicado. Entonces por eso se ha llevado un año en tratar de encontrar a estas personas, como le decía, y para poder hacerles las entrevistas. Y las entrevistas, como dije, eran semiestructuradas porque no quería dirigir sus respuestas. O sea, la idea es que sean libres de expresar lo que quieren y que yo no les quiera sacar lo que yo estoy queriendo obtener. O sea, la idea era que libremente expresen qué es lo que les produce esta música, este tipo qué sé yo, de producciones. Y bueno, ha sido eso, o sea, la metodología ha sido eso, y después el análisis pues de las entrevistas. Creo que se ha centrado específicamente en ello. ¿No intentó hacer historias de vida? Hubiera sido, sí, realmente hubiera sido interesante, pero como les digo, las personas a las que he conocido no eran mis amistades, no eran mis amigos. Entonces el tiempo, tratar de obtener tiempo de las personas ya ha sido una complejidad. El hecho de hacerme conocer y demás, pues no se dio, pero hubiera sido genial. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta, por favor. Sí, una pregunta. ¿Cómo, creo que has estudiado a la banda La Logia, entonces, ¿cómo ves que se posicionan ellos frente a esta dicotomía que tienen como banda de querer perdurar en el tiempo? Porque hay dos componentes. Hay un componente y los dos se articulan, por así decirlo, que uno para seguir encantando tiene que hacer cosas nuevas como banda, ¿me entiendes? Pero si haces cosas nuevas, intentas incursionar en algún género o hacer algún tipo de fusión, tu público te puede decir, intentaste hacer esto y te salió mal, digamos. Pero por otro lado, si no renuevas un componente simbólico u otro componente, dicen, sacó otro álbum, sí, y es más de lo mismo, digamos, ¿me entiendes?
sea, hay una dicotomía, hay cosas que articular y no sé si lo has visto en la banda y cómo lo han llevado ellos, digamos, cómo han sabido manejar esto. Ya, la banda como tal es consciente de esa dicotomía que me mencionas. E incluso hay una, en la entrevista mismo me mencionaba y me decía, hay personas a las que no les gusta que hayamos quitado el tema La Vieja, digamos, por ser misógina. Supuestamente ellos lo quitaron por ser misógina, porque están siguiendo una posición. Pero me dice, hemos perdido varios oyentes, escuchas, por quitar ese tema, porque precisamente eso les gustaba, no por su contenido, por su mensaje, sino porque les gustaba la música, escucharla y nada más. Pero por otro lado también, como existe esa conciencia, y por eso es dicotómico, y también he querido reflejarlo, me dicen, o sea, hay conciencia, si nos volcamos de un lado, vamos a perder. Si nos volcamos del otro, evidentemente igual vamos a perder a ciertos oyentes, o sea, no es algo cerrado, ya voy a buscar estas estrategias para mejorar, digamos, y más, voy a atrapar más escuchas, no, me dicen, o sea, creo que existe la conciencia de que si bien van a tener mayor público, siempre van a perder otros, ya sea el bando por el que tomen, digamos. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, quiero pedir un voto de aplauso. Bien. Muy buenas tardes a los presentes. En realidad nos parece importantísimo este espacio donde obviamente investigadores jóvenes, juniors, seniors puedan presentar trabajos sobre la temática que se está discutiendo. Y la RAE es obviamente una palestra y un espacio muy importante que tiene muchos años, ¿no? Cuando yo era estudiante ya participé de la RAE. Actualmente soy docente acá en San Simón y en la UTO de la carrera de Antropología. Bueno, un estudio etnográfico del Ayllu Chulpa del norte Potosí, que en alguna medida vamos a ver también lo que incide la música en este estudio etnográfico del Ayllu Chulpa, que es obviamente parte de la provincia de Agustino. ¿Podemos pasar? Bien, este es un ayllu originario donde obviamente colinda con los Ucumanis, con los Laimes y obviamente con los guerreros del ayllu o del departamento sur de Oruro, los Cacachacas, que han habido muchos conflictos territoriales que seguramente muchos conocen esta problemática. Bueno, la toponimia, vamos a ir pasando, aquí tenemos hemos recogido alguna historia oral de los informantes claves, por qué se llama Ayllu Chulpa, y obviamente nos dicen acá que nuestros abuelos dicen estos lugares estaban siempre habitados por los chulpas, existen restos en la comunidad de Marcaui, en el Ayllu, hemos encontrado un cementerio de chulpas, es decir, el nombre de Chulpa deviene de un contraste de la existencia de momias, monumentos funerarios antiguos en el territorio del Ayllu. O sea, en el territorio del Ayllu tenemos muchos de estos monumentos y obviamente son estos nombres toponímicos. Bueno, situación geográfica, vamos a pasar por el factor tiempo. Aquí está la ubicación geográfica del Ayllu Chulpa, departamento del norte Potosí, de Potosí, se ubica en la parte norte, en la provincia de Bustillo, donde está colindando con el Ayllu Sicoya, Aymaya, tenemos el Ayllu Caracha, etc. El Ayllu se organiza de esta manera, un carácter étnico que se mantiene, o sea, por ejemplo, ellos tienen una textura, el color se maneja como identidad en sus tejidos, en este caso en el Ayllu Chulpa tenemos el color verde, también la productividad, ¿no? Es otra característica propia del Ayllu, el territorio, que es un espacio fundamental, que obviamente su territorio es la identidad cultural que les da al Ayllu, y el aspecto político, tienen una estructura política en su organización, que lo vamos a ver más adelante,
y el aspecto jurídico, es decir, que el derecho consuetudinario todavía se practica en dicho territorio del Ayllu. Aquí tenemos un cambio de autoridades, el 1 de enero, en Año Nuevo, se cambian las autoridades originarias. Aquí tenemos la estructura organizativa, social y política del Ayllu. Este Ayllu es como una especie de un mini estado que al interior tiene otros sub-Ayllus, 8 sub-Ayllus pequeños que se llaman también cabildos. Y estos cabildos están compuestos por comunidades. Tenemos 8 pequeños Ayllus, el de Yayagua, Hancucalani, Circuyo, Hachojo, Hualqueri, Chaycarí, Sauta, etcétera, que son Ayllus pequeños al interior del Ayllu Chulpa, y las comunidades que están conformadas, por ejemplo, el Ayllu Chaycarí tiene aproximadamente unas 12 comunidades, ¿no? Y esta es su forma de organización. Cada Ayllu menor tiene su autoridad originaria y el Ayllu Chulpa tiene otra autoridad que es el segunda mayor, y cada comunidad tiene sus autoridades propias, es decir, el Kawasiri, por ejemplo, la autoridad de cada comunidad. Por decirles, en el Ayllu Yayagua, Yayagüita, Chiliguanani, Navidad y todas estas comunidades, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 autoridades originarias de cada comunidad. Entonces, esta es una forma de organizarse del Ayllu. Seguimos. En lo que significa la cuestión económica, su organización se maneja a partir del control vertical de los pisos ecológicos, es decir, no solamente la producción es en la parte del altiplano, sino este Ayllu controla la cabecera de valle, ¿no? El Suni, donde se produce la cebada, la papa, el Chaupirana es la cabecera de valle donde producen la lisa, el trigo, el maíz y la papa, y el Liquina, el maíz, el trigo, ¿no? La arveja, etcétera. Por ejemplo, lo que es actualmente Cochabamba viene de un nombre toponímico, Cochapampa, que sabemos todos. Esta planicie obviamente eran islas de los Ayllus aymaras antes de la llegada de los incas, ¿no? Tenemos testimonios, ¿no? De los cronistas, y también un testimonio importante que tiene el municipio de acá de Cochabamba, donde se implementa una demanda de un cacique aymara que estaba demandando a los, ¿no? Que se habían asentado acá en el valle de Cochabamba. Por tanto, este control vertical de los pisos ecológicos llegaba desde el altiplano hasta el valle, y su economía obviamente estaba basada en estos productos. Aquí tenemos la estructura de poder del Ayllu. El segunda mayor es la autoridad máxima del Ayllu. El Jilanku es la autoridad del Ayllu menor. El Sursi es el aprendiz del Jilanku, que es colaborador del Jilanku en el Ayllu menor. Y tenemos el Kawasiri, que es la autoridad de la comunidad, igual que el alcalde comunal y el alcalde escolar. Estas dos autoridades se han incorporado justamente con la colonia. El segunda mayor obviamente va a velar las reproducciones y la estructura social del Ayllu, regulación de conflictos, categorías tributarias del Ayllu, etcétera, etcétera, ¿no? Vínculos con los antepasados y deidades, o sea, tienen una relación, ¿no? Estas autoridades con la identidad cultural y obviamente con todo lo que significa su organización del Ayllu, o sea, la relación Ayllu-Estado, por ejemplo, ¿no? El segunda mayor es el intermediario entre el Ayllu y el Estado. La tenencia de la tierra, para ponerse en contexto, ¿no? En el Ayllu existen 3 categorías de la tenencia de la tierra. Hay una estratificación social a partir de la tenencia de la tierra. Algunos investigadores manifiestan que las tierras son
comunitarias. Sin embargo, aquí tenemos los originarios, los agregados y los cantuzunas. Los originarios tienen las mejores tierras, aparte de lo que comparten también las tierras comunitarias, y los agregados son parientes de los originarios, y los cantuzunas no tienen absolutamente tierras, son aquellos que llegan al ayllu, ya sean porque se han casado con una mujer o un varón de ese ayllu, ¿no? Bien, quiero llegar acá al tinku y cómo más o menos se manifiesta esta parte. El tinku como una función social cultural de emparejamiento exogámico para evitar las relaciones endogámicas. Es decir, cuando se manifiesta el tinku, no solamente es un ritual a la Pachamama, ¿no?, sino que cumple una función social, ¿sí?, sociocultural de emparejamiento exogámico y evita las relaciones endogámicas. ¿Qué quiere decir esto? Los que van al tinku tienen un ritual donde llevan la concota y el hula hula, ¿no? O sea, es una música originaria. La concota es una guitarrilla y el hula hula son unos sicuris grandes que interpretan justamente como un hecho ritual para llegar a este evento del tinku, ¿no?, el encuentro, pero que cumple una función social, es decir, el momento que hay un enfrentamiento, que lo vamos a ver acá, ¿no?, entre la comunidad. El enfrentamiento no es de persona a persona, sino son entre la comunidad. Al mismo tiempo están enfrentándose mujeres, hasta personas mayores, hasta niños, intercambian en ese momento, diríamos, ¿no?, las mujeres jóvenes, solteras, ¿no?, con los varones. Es decir, después de ese encuentro, de ese encuentro del tinku, de esa pelea, vamos a ver que los jóvenes solteros que han ido con sus mejores prendas al tinku ya tienen su pareja que han intercambiado del otro ayllu. A mí me tocó observar este tinku entre el ayllu Chulpa y el ayllu Sicoya, que hice un seguimiento, obviamente una investigación etnográfica donde apliqué el método cualitativo de la investigación etnográfica, la observación participante, la observación en profundidad, la historia oral, estudios de caso, estudio genealógico que se realizó acá. Por tanto, el intercambio, ¿no?, en este caso de mujeres, parece algo machista en el ayllu. Sin embargo, esa función les permite no caer en la endogamia, es decir, no caer en la endogamia, no casarse entre parientes. Están buscando sus parejas en otro ayllu, porque generalmente se considera que algunas comunidades, ¿no?, son endogámicas, es decir, se casan entre parientes, y acá el tinku cumple esa función social de intercambio. La concota, el hula hula acompañan a este ritual. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, este intercambio de parejas, ¿no?, en el tinku? Hemos hecho un seguimiento a los hijos primogénitos, y ellos obviamente han sido concebidos el 3 de mayo, donde se hace el tinku, ¿no?, en este caso en Chayanta, y también se hace el tinku en Aymaya, en lo que es en los Todos Santos, ¿no?, por esas fechas. Entonces, haciendo un seguimiento y haciendo esa observación y entrevistas con los informantes claves, identificamos este hecho. O sea, el hula hula es una música guerrera que obviamente de ritual, juntamente con el concota, como ellos van murmurando ciertas melodías, ¿no?, como el katan 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 katan, o sea, una marcha militar, ¿no? No hay una letra, katan 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 katan, una marcha militar con la concota y el hula hula, que les permite obviamente este encuentro. O sea, es un espacio preparatorio, la concota y el hula hula, antes del encuentro,
¿no? Es como una especie de los tambores de guerra, que obviamente se suscitaban en otras culturas, ¿no? Mientras que acá el hula hula y el concota, como también en otras comunidades aymaras, por ejemplo, la tarqueada y la moseñada solamente tocan en época de lluvias. Es decir, en el tiempo de Haluma, ¿no? Obviamente para traer la lluvia, y no pueden tocar en otros tiempos de acuerdo al calendario agrícola. En todo caso, acá la concota y el hula hula lo van a tocar específicamente en el tinku, en ese ritual, y el tinku va a cumplir esa función social. Algo importante también que acá hemos observado en este estudio etnográfico es la migración. Hay una migración temporal cíclica o pendular, la migración interecológica, la migración interétnica, ¿no? Centros urbanos y mineros, migración al trópico, y la migración climática, es decir, los refugiados climáticos. Ya existen refugiados climáticos, es decir, por el calentamiento global empiezan ya a migrar porque sus tierras no producen absolutamente nada y se han secado las fuentes de agua, ¿no? Al igual que tenemos los refugiados climáticos como los urumuratos en el lago Popó, donde se ha secado el lago por el calentamiento global y han tenido que emigrar a otro lado. Y acá también tenemos ya ese tipo de migración. La migración es parte de lo que significa la multiestrategia en la reproducción de la sociedad agraria del Ayllu Chulpa. Es decir, hay una multiestrategia, no solamente tienen una estrategia, tienen una estructura inteligente, ¿no?, para poder subsistir en esos espacios, ¿no?, no productivos. Por ejemplo, tenemos el subsistema agrario, que hay una producción agraria de subsistencia, subsistema ganadero, que tienen obviamente ganado, ovejas, llamas, ¿no?, hasta cabras, ¿no?, y el subsistema de la migración, o sea, la migración se lo considera como un subsistema. Es importante la migración cíclica. Estas migraciones cíclicas, ¿no?, obviamente tienen retorno al Ayllu. Retornan al Ayllu, van a hacer trabajos temporales y retornan al Ayllu, y obviamente eso les permite una reproducción étnica constante del Ayllu. La estrategia económica complementaria del Ayllu, en su migración tenemos la estrategia económica de la migración al trópico o al norte cruceño, la estrategia económica de los centros mineros, o sea, Yayagua, también ahí está cerca Huanuni, muy cerca al Ayllu, son peones de los cooperativistas, trabajan para los cooperativistas, ¿no?, y también migran a Cochabamba, a Oruro y a La Paz, ¿no?, la estrategia económica del urbano como cargadores, ¿no?, y la migración como medio para la estrategia de la reproducción del Ayllu. O sea, es una estrategia la migración, ¿no?, para que coadyuve a su economía del Ayllu. Bien, en conclusiones, obviamente la economía étnica o llamada de subsistencia no permite una reproducción regular del Ayllu en la actualidad. La producción agrícola está condicionada estrictamente al factor climatológico, siendo una agricultura a secano. Perdieron las tierras de valle. Mediante la investigación cualitativa se identificó con claridad los problemas del Ayllu, además de hacer un análisis crítico de la relación del Ayllu con el Estado y el mercado capitalista, relación que le trae formas de marginamiento y de explotación de la fuerza de trabajo en condiciones nada comparables con los demás sectores de la sociedad. El modelo sociocultural, económico, político, productivo, étnico, jurídico y territorial del Ayllu Chulpa está vigente en pleno siglo XXI, permanece desde épocas preincaicas y coloniales. Es decir, el modelo, por ejemplo, jurídico. Ellos tienen castigos, por ejemplo, la bigamia, el aborto, el robo de ganado, los castigan, ¿no?, mediante, de repente, un derecho constitucionario no es un derecho positivista, es decir, no los juzga un juez y los mete a la cárcel. Desde
el hacer trabajos para la comunidad o darles la muerte civil. En algunas comunidades les dan la muerte civil. Por ejemplo, a una persona que haya cometido un aborto, ¿no?, le pueden dar la muerte civil y le denominan gencha. El gencha significa aquella persona que está desgraciada, que carga con la mala suerte, por tanto, la comunidad no le habla, ¿no?, tiene que salir de la comunidad y obviamente esa persona es la que carga la mala suerte, no le pueden ni siquiera hablar los de la comunidad porque les traería mala suerte. Entonces le han dado la muerte civil a esa persona y por tanto tiene que abandonar, ¿no?, su comunidad. Esa forma, por ejemplo, es un ejercicio del derecho consuetudinario, ¿no?, que es muy diferente al derecho positivista que tiene el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces hay diferentes tipos de comportamiento jurídico en este caso, ¿no? Y bueno, para concluir este espacio que he querido acá traer, esta exposición estaba en la mesa 5, ¿no?, y que tenía estas referencias, ¿no? Es importante obviamente también considerar lo que significa la música autóctona y todavía la vigencia que tiene en las comunidades actualmente, ¿no? Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Un voto de aplauso, por favor, para el señor Nogardo Jiménez. Bueno, y pasamos a la ronda de preguntas. Allá, por favor. Bueno, gracias. Yo me preguntaba del tinku, o sea, me llama la atención del tinku que cumple una función de emparejamiento, dices, ¿no? Y cómo el tinku que se ve, que se ha viralizado desde Maju Rioja, ¿qué función cumple? Desde mi punto de vista, parece no tener esa función, o no puede ser tinku. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá, por favor. Bueno, dos pequeños comentarios, luego la pregunta rápidamente. Simplemente matizar en lo que usted dijo, estimado investigador. Cochabamba, los valles de Cochabamba en particular, no solamente fueron sucursales de las tierras altas, ¿no? Es importante mencionarlo, porque a veces se queda con esa lectura. Acá hubo un desarrollo cultural muy amplio de culturas propias, también todos los valles acá. Entonces es importante matizar que fue un encuentro más bien entre las culturas de las altoandinas, como la que está mencionando, con lo que son las culturas de acá hacia los valles secos también, ¿sí? Cultura mojocoya, cultura omereque, las culturas siaco, etcétera, que hemos estado desde hace 6.000 años antes, sí se han combinado en sus diferentes momentos con lo que vino desde allá. Entonces, Walter Sánchez en ese sentido ha hecho también unas apreciaciones un poco para desmitificar la idea de que es de arriba hacia abajo, aquí solamente hay sucursal, no es tan cierto aquello. Luego, sobre la conjota y el hula hula. Simplemente matizar que, para lo que estaba preguntando el compañero, ¿no? La hula hula evidentemente es la música militar, es con lo que se llega normalmente al tinku, y la conjota, en la región andina de Cochabamba se practica mucho la conjota, justamente la música donde las mujeres cantan y es enamoramiento, porque es una especie de guitarrón, ¿no es cierto? Es el enamoramiento, eso es después del tinku y antes del tinku, es la manera en que volvemos a ser hermanos. Sí, el tinku, en todo caso, no quiere decir solamente enfrentamiento, tinku es también tinku, es encontrarse, es encontrar a la otra y al otro. Si tiene las dos caras, nunca es chulla, ¿no? O sea, te das y después te das, en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Pregunta atrás, por favor, señor de negro. Hola Nogardo, felicitaciones por tu exposición. Yo tengo una pregunta. En el tinku de Macha hay un temple especial que tocan en charango y se llama Temple Cruz.
También sabemos que el Tinku se celebra en otras fiestas. La pregunta es, ¿estas otras fiestas tienen su propia música como el Temple Cruz o es la misma tonalidad que se toca en los otros Tinkus? Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Me llama mucho la atención esta conclusión de que el Tinku es para generar este tipo de matrimonios exogámicos. Haciendo una revisión etnohistórica, en el Incario más bien era fundamental los matrimonios endogámicos. Hay casos en que los incas llegaban a tener hasta 500 hijos. Entonces, y eso está registrado y documentado, ¿no? O sea, en varios de los documentos que hemos encontrado. ¿En qué momento se convierte en esta zona el matrimonio de carácter monogámico? Porque estaba vigente en los caracteres de matrimonios poligámicos, había la poliandría y la poliginia muy bien establecidos. Obviamente la poliandría fue ocultado por los cronistas, no hay muchos relatos, pero sí hemos encontrado cerámica, por ejemplo, donde hay la representación de la poliandría. Sí, voy a empezar contestando por la última pregunta. Precisar que matrimonio monogámico es un varón y una mujer, matrimonio poligínico, poliándrico es la poligamia, poligínico es un varón con varias mujeres y poliandría es una mujer con varios varones, es que es la poligamia. No he hablado de esos matrimonios monogámicos ni poliándricos, sino de matrimonios de la endogamia y exogamia. La endogamia es cuando se casan entre parientes y la exogamia es cuando buscan su pareja fuera del círculo familiar o del clan familiar, ¿no? Entonces, esa precisión, la exogamia, los Tinkus buscan su pareja fuera de la comunidad, matrimonios exogámicos, para evitar la endogamia, eso habíamos suscitado. Bien, decía la función social del Tinku, ¿no? Obviamente, además, dije que cumple una función social del Tinku, y aquí me da un espacio para aclarar. Por ejemplo, los jóvenes que se casan, en este caso los chulpas con las sicoyas, y los sicoyas con las chulpas, había un territorio en 1957 hasta los 60 en disputa entre los dos aylus, que habían muertos y todo ello, ¿no? Territorial. Cuando se casan o buscan parejas en este ayllú, les mandan a vivir a ese territorio en disputa. O sea, en ese territorio en disputa vive un chulpa con una sicoya o un sicoya con una chulpa. Por tanto, cuando quieren atacar los chulpas o los sicoyas a ese territorio en disputa, no pueden porque están viviendo sus hijos, ¿no? Ese hecho, ¿no? O sea, es una especie de solución salomónica al conflicto territorial que tienen los aylus, por lo menos en el ayllú que hemos hecho el trabajo de campo, ¿no? En todo caso, obviamente, función social en el sentido de que tenemos varias mujeres en el ayllú chulpa que provienen del ayllú sicoya y también varias mujeres en el ayllú sicoya que provienen del ayllú chulpa, ¿no? ¿Y cómo identificamos que en qué momento se han emparejado? Emparejamiento, ¿no? ¿Cómo identificamos? A partir del primogénito, más o menos nos calculan 9 meses y en qué fecha se ha concebido, ¿no? Entonces, ese es un indicador y otros más, además del territorio que están ocupados, ¿no? Entonces, el Tinku no solamente es un encuentro, bueno, es de acuerdo con lo que decía acá el compañero, es un encuentro que puede tener esas funciones también. Pero no es un ritual de la Pachamama, cuando derraman sangre va a producir más, etcétera, ¿no? Bautista Saavedra, Tristan Plath, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? El mismo Albó han trabajado sobre el Tinku, ¿no? En todo caso hay una función social además en el Tinku. Lo otro, en Cochabamba obviamente las culturas, de acuerdo a los estudios arqueológicos en Bolivia, ¿no? La cultura Mollo, la cultura
Chiripe y Huancarani, eran las más antiguas. Inclusive eran las más antiguas, y luego vienen los tihuanacotas, que obviamente más antiguos que los incas, y tenemos, ¿no?, obviamente resabios de artesanía, ¿no?, de barro cocido del periodo formativo inferior, formativo medio y formativo superior en Cochabamba de Tiwanaku. Han habido varios asentamientos multiétnicos en el Valle Cochabambino. Lo que yo hacía referencia es a que hay una demanda de un cacique aymara, ¿no?, por las tierras de Cochabamba, que seguramente en un periodo X de asentamiento estaba demandando a los quechuas, este cacique aymara, y tenemos ese documento en el municipio actualmente, ¿no? Actualmente en el municipio de Cochabamba está ese documento, que es un documento histórico, que obviamente nos permite demostrar que esta planicie eran islas que estaban obviamente controlados también por los pacajaques, por los charcas, ¿no?, que eran aymaras, ¿no? El caso de Macha, el tinku de Macha, que es el tinku considerado más feroz, ¿no?, Macha, que está en el norte de Potosí también. Obviamente se ha introducido el charango y tienen otro tipo de características, ¿no? Se ha distorsionado en alguna medida porque han entrado los policías y les hacen pelear uno por uno, ¿no? En todo caso, yo he visitado Macha unas 2 o 3 veces, pero no he hecho un estudio, un seguimiento, al igual que lo que significa el tinku de la Iyuchulpa. Sí, las características en Macha son totalmente diferentes. Por ejemplo, las comunidades a partir de un tiempo X en la tarde comienzan a llegar soltando dinamitas al pueblo de Macha y se van acercando, y a las 12 de la noche es el primer enfrentamiento en la torre de la iglesia de Macha, donde tienen que ocupar la torre porque representa la virilidad, la torre católica, y todos llegan con la cruz, ¿no? Y otra comunidad llega y comienzan a sacarlos de la torre. Ya empieza el tinku a las 12 de la noche en Macha y tiene características un tanto diferentes a lo que es el tinku de Chayanta y de Aymaya, donde no llegan con dinamitas, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero pedir un voto de aplauso para el señor Nodardo Jiménez por la exposición.